Pues estamos al aire nuevamente aquí en Los Periodistas Viven de Noche. Sonia del Valle, Nacho Alvarado y Jorge Torres. Y estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de dos temas. Uno relacionado, bueno, quizá se ¿Y eso te pone remezclan. feliz? Eso me pone feliz. Ok. Uno, la conversación me pone siempre feliz. Pero sin duda el tema de la semana ha sido Samuel García y todo lo que pasó en Nuevo León. No vamos a abordar el tema de si fue bueno o malo, aunque Nachito insiste en que él sí quiere abordar eso, veremos. Pero lo que sí me parece es que tendríamos que conversar sobre las narrativas que están en pugna aquí, ¿no? Y el papel de las y los periodistas, porque quizá también vale la pena decirle a la gente que nos va a escuchar ahora o más adelante, que también cubrir una cosa como la que pasó esos días, digo, yo estaba en mi casa en Twitter viendo qué estaba pasando y me desvelé, era como muy emocionante, siempre hay una como emoción ahí atrás, cuando estás cubriendo como la historia, ¿no? Es decir, los hechos están sucediendo y entonces como periodista eras así como, pues no importa si es las 11 o las 12 o la 1 o las 2 de la mañana, estás así como, wow, hay que esperar la nota y estás como en una cofradía entre todos los periodistas y los colegas, ¿no? ¿Y qué sabes? ¿Y qué salió? Y no sé qué, imagínate el Palacio de Gobierno en esos momentos en la noche del viernes fue, ¿no? Del viernes. Del viernes para amanecer sábado, ¿sabes? ¿Sí? La Entre que si verdad, el sábado teníamos, fue la... entre que si teníamos uno o dos gobernadores, o si se iba y se quedaba, y que siempre no, y no sé qué. En fin. Entonces, de eso quería como primero conversar, y lo otro es, que relacionado con esto, es esta demanda que hace los medios españoles a Meta, al Facebook. Entonces, pues empezamos con el primero, que es el más cercano a nosotros, que es Nuevo León, nuestros dos gobernadores durante un periodo de tiempo, y a ver quién le entra. Porque yo ya dije que era emocionante ir como periodista a cubrir esos eventos, pues muchas veces tuve, no ese, nunca nos había pasado, esto de los gobernadores que se van y se quedan. Pero cuando te toca cubrir como estos eventos, sobre todo de políticos, no estoy hablando de otros eventos, de hechos catastróficos o algo así, sino estos eventos donde están sucediendo las cosas tras bambalinas, porque además pues no estás adentro, ¿no? Entonces, pues no sé, Nachito, tú que querías a fuerzas hablarnos del asunto No, pero de Nuevo León. ya me censuraron. Pero bueno, estrictamente hablando del tema de cobertura que convoca un suceso como este, bueno, el caso que me remite ahí mismo en Monterrey es el de hace 7 años con el Bronco, ¿sí? Que también era, de pronto se vuelve un personaje eh, mediático y sobre todo también circula por redes sociales y había una atención de los periodistas y de los medios en general por estar tratando de documentar, por ejemplo, el día de la votación, los clásicos. ¿A qué hora se levantó? ¿Qué hizo en la mañana? ¿A qué hora fue a votar? ¿A qué hora desayunó? ¿Qué desayunó? En fin, ese tipo de pendejadas que francamente no aportan nada más que un elemento al gossip de cada día, digamos. Pero siempre quedan los detrás, esto que tú dices, detrás de bambalinas, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente se están moviendo y que generan o que suscitan una saga trágico-cómica como la que estuvimos atestiguando este fin de semana y que tuvo repercusiones nacionales porque pues se trataba de uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Ahora, lo que sí me parece, sin generalizar, pero me parece que sí se establece una narrativa que está llena de especulaciones, deducciones anticipadas eh, y, eh, y, y hasta cierto punto dogmáticas. O sea, por parte de los medios, De los medios, de sí, los sí, medios de de comunicación los medios convencionales. y de algunos Claro. comunicados, sí. Esta, O sea, ahí hay una narrativa que sí, se sí, construyó. claro. Hay que recordar que desde que Samuel García se lanza en pos de la gubernatura de Nuevo León como candidato a MC, él parte con 7 puntos de la intención del voto
Inmediatamente empieza un ataque o desde los medios, en donde se insiste en lo mismo que se insiste hoy, que es un tipo frívolo, que es un tipo poco menos que estúpido, arrogante, prepotente, que solamente existe en redes sociales y que pues ahora paga sus pecados, digamos, ¿no? Pero pues yo no creo necesariamente que sea un tipo, no es ningún pendejo, eso a mí me queda claro. Digo, puede pagar inocentas, tampoco estoy diciendo que el tipo sea una lumbrera, ni que no tenga esqueletos en el closet, pero dista mucho de ser esta fabricación eh, concebida única y estrictamente para redes sociales, en donde a partir de ahí él tiene sus juegos, ¿no? Y luego, segundo, eh, posiblemente existen como ciertos elementos para presumir o para especular que su candidatura eh, se fraguó desde Presidencia de la República, pero no deja de ser una especulación y sin embargo es algo a lo que se le dio rienda suelta como una de las hipótesis detrás. Es parte de la narrativa, es decir, él es el esquirol para que la oposición no gane, ¿no? Ajá. Y que por lo tanto una operación conjunta de las dirigencias de PRI y PAN para bajarlo de la candidatura porque iba a secuestrar, a robar cierta parte del voto de las clases medias, sobre todo de las más jóvenes, ¿no? Y bueno, de lado se dejan un montón de agravios, de prebendas, de vendetas que construyen en su mayoría únicamente al establishment regiomontano. Pero también es cierto que esta narrativa, a ver tú, Jorge, ¿qué opinas? Esta narrativa de los medios de comunicación, lo que me llama muchísimo la atención es que sea como pareja. O sea, como que si todos los medios de comunicación, así como si se hubieran puesto todos de acuerdo, pareciera, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ahí, sí, tienes razón, el tema de la narrativa hay que abordarlo a partir de por qué es importante las narrativas periodísticas o las narrativas mediáticas. O sea, tienen una importancia pública, más allá de los intereses que cada medio o cada actor político tenga al intentar colocar sus relatos públicos. ¿Cuál es la importancia de las narrativas o el relato público dominante? Pues esa importancia radica en el impacto que pueda tener en la sociedad, el impacto que pueda tener en la opinión pública. Por eso intenta un actor político, por eso intenta un partido político, por eso intenta de pronto, a partir de otras fibras, los propios medios de comunicación, digamos, en connivencia con los políticos, en connivencia con los partidos o por sus propios intereses, de colocar cierto relato a partir de un personaje. ¿Cuál era la narrativa que a Samuel García le quisieron imponer o se intentó imponer a partir de la crisis de Nuevo León? Bueno, pues fue la narrativa era el esquirol del presidente, que eso lo dijeron los partidos políticos, lo dijo Xochitl Gálvez, lo dijeron, digamos, en ese sector o en ese núcleo de intereses políticos. Era el esquirol del presidente, era un político que llegó a partir de una candidatura a dividir el voto en detrimento de la candidata del Frente Amplio. Esa era la narrativa, digamos, que golpeaba a Samuel García. ¿Cuál era la narrativa de Samuel García? Bueno, la narrativa de Samuel García era: soy un candidato nuevo, soy un candidato que entra en medio de dos fuerzas políticas que pertenecen al pasado. Esa fue la narrativa cuando irrumpe. ¿Cuál es la narrativa cuando se da la crisis? La narrativa es: me quieren sacar de la jugada porque está bajando en la intención de voto la candidata del frente. Fue muy exitosa mi irrupción y estoy repitiendo el fenómeno que se dio en el 21 cuando fui candidato a Nuevo León. Es decir, llegué Nacho lo decía, con 7 puntos y terminé ganando la gubernatura.
Le gané a Morena y le gané al PRI y al PAN. Esa era la narrativa que Samuel García ha intentado o intentó imponer. La importancia de las narrativas, en donde los medios tienen mucho que ver porque son los que la imponen o son los que la transmiten, ya sean los medios tradicionales o ya sean las redes sociales, pues es esa, impacta en la opinión pública. ¿Qué tanto impacta una u otra? Pues es precisamente el factor que te permite ser el ganador o el perdedor en una campaña, o ser el ganador y el perdedor en una guerra de narrativas. Y en este caso me parece que eso es lo que ocurrió, una guerra de narrativas en donde en el fondo, no es el tema en este programa, en el fondo desde mi punto de vista era político, era bajar a Samuel García, independientemente, como dice Nacho, de los crímenes que tenga en el closet, independientemente de eso, de su personaje en particular, de su biografía, me parece que la intención política era bajarlo de la contienda. Había un terror de parte del Frente Amplio, de parte del entorno de Xóchitl Gálvez, porque en los hechos había movido el escenario político y sobre todo la intención de voto. Está probado que la intención de voto de Samuel García empezó a crecer. Las últimas 2 encuestas, por lo menos la encuesta de Reforma, habla de un incremento de su votación, de su intención de voto, perdón, en donde se prueba que sí hubo un movimiento en ese proyecto político que sí le dio una intención de voto mayor con la que había empezado. Entonces, en ese sentido, ¿por qué son importantes las narrativas? Pues por eso, porque impactan socialmente y te imponen una realidad que puede ser que sea la realidad o puede ser que no sea la realidad. Lo que tú decías, cómo los medios de pronto pareciera que fueron en una reacción hegemónica a decir, sí, Samuel García hizo el ridículo, Samuel García no tenía los recursos para irse a una candidatura y dejar a un sustituto afín. Pues sí, evidentemente mucho hay de razón en eso, es decir, le faltó estructura al partido, le faltó astucia para negociar, y también está el factor que dice Nacho. Hay un encono con un personaje en ese estado, que es Adrián de la Garza, que es un tipo que fue fiscal ya de esa entidad, es un tipo que tiene hilos en el sector político y también en otros sectores. Pues un hijo del sistema priista. Sí, es un personaje, es una hechura del establishment, es un defensor del establishment. Bueno, el encono también que tiene con este personaje, que fue el que, por cierto, salió posteriormente, días después de que Samuel García se regresa y dice que mejor no se va, etcétera, etcétera, sale y amenaza y dice, si yo logro ser el fiscal nuevamente, pues te voy a perseguir, ¿no? En un contexto ya de declaraciones muy personales, en un contexto que te da una narrativa que empieza a hablar ya de enconos muy, muy serios personales. Entonces, en ese sentido me parece que es importante, por eso son importantes las narrativas, los relatos, porque esos relatos son los que configuran nuestra realidad. Queramos yo creo dos cosas. A ver, planteo una pregunta y tú la rebotas. Este juego de especulaciones que finalmente nos llevan a la imposición de una narrativa en los medios, ¿qué tanto lo vuelve factible que no hay investigación periodística? Absolutamente, toda, lo vuelve súper factible, es decir, porque no importa la verdad, cuando tú lo que quieres es conquistar las narrativas, o sea, porque al final del día quien lidera la conversación es el que tiene la voz cantante, y la realidad no necesariamente en estos tiempos tiene que apegarse a tu conversación, como la lideras. Yo lo que creo que sin duda la falta de investigación de la mayoría de los periódicos y los periodistas y todo el rollo de cómo tendrían que operar las leyes y cómo son y cuáles son las consecuencias, y si la Suprema Corte y el Congreso y, o sea, las facultades de cada uno y dónde, etcétera, y los tribunales, y son de Nuevo León o si están fuera, etcétera, todo eso al final del día podría no importar si lo que en la pelea lo que se está discutiendo es quién gana la conversación pública, ¿no? Más allá de si esa conversación pública es real.
Y yo sí creo que hay dos narrativas totalmente distintas. O sea, una, la que lideraron los medios de comunicación en esta discusión sobre si Samuel se queda, se va. Había dos gobernadores o uno es más corrupto que el otro, los otros son más corruptos que los otros, etcétera. Uno es eso, la de los medios de comunicación convencionales, y que yo creo que ganó hasta ahorita, porque en esta telenovela que todavía no acaba, podemos ver algunas sorpresas. Y por el otro lado, la otra narrativa, que es totalmente distinta cuando uno ve las redes sociales de estos dos influencers, ¿no? Ayer o antier sacaron un video donde cantan, además, ¿no? Un nuevo spot de campaña. Pues no de campaña, sino de apoyo a la campaña electoral a favor de Movimiento Ciudadano. Pero más allá de eso, creo que en la fuerza, el poder de los medios de comunicación convencionales, y hay que recordar que son y eran denominados en el siglo pasado como el cuarto poder, se impuso frente a este poder que tienen las redes sociales, porque cuando uno ve cuántos followers tienen, al menos en las 3 redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok, estos dos personajes, Mariana y Samuel, pues no llegan, son 11 millones más o menos y cacho de seguidores, juntando todas sus redes sociales, todas estas redes sociales. Es una cifra relevante. No es una cifra menor. Pero entonces la pregunta es si eso alcanza para liderar la conversación, y no alcanzó. Porque la conversación que ellos quisieron imponer, que es el PRI y el PAN no me lo permitieron, el PRI y el PAN me obstaculizaron, el PRI y el PAN que son súper corruptos, eso no es una novedad para empezar. Y dos, era una narrativa que pudieron haber utilizado más y no ganó en esta conversación desde mi punto de vista. Que a mí me parece que eso es lo que al final del día es como la gran disputa entre dos poderes o dos modelos de comunicación distintos. Yo no estoy muy seguro. Los medios de comunicación convencionales y las redes. Porque a mí sí me parece que ese manejo, ese señalamiento que hace no solamente Samuel, sino también Dante Delgado, me parece que sí, por lo menos en el ánimo inmediato, sí viene a confirmar esta idea de que PRI y PAN son un par de partidos corruptos, más allá de que lo sepamos, y más allá de la propia desgracia de cada institución. Y creo también que en el ánimo de buena parte de la población que estuvo pendiente, porque digo, tampoco es que el país entero se paralizó, pero de la gente que estuvo pendiente, me parece también que, porque parte del mensaje intrínseco en esta narrativa que finalmente es la que se apodera en los medios de comunicación, sí hablaban o sí lo manejaban a este Samuel como una especie de marioneta que se manejó desde presidencia de la República. Entonces, en el momento en que él, que también cabe decir que estas narrativas periodísticas sirven como guía para los guiones discursivos de los políticos o de la clase política, él también logra meter esa espina que señala directamente a las dirigencias de PRI y PAN detrás de una situación que se encarga, a final de cuentas, de provocar el mismo. Es decir, el mismo Samuel, al hacerlo o al quererlo hacer de manera, digamos, arbitraria, tal y como se manejó en su reinserción a la silla del Ejecutivo, bueno, pues él también termina de alguna forma zafándose con esta narrativa predominante en los medios de comunicación. Ahora, si esto va a tener un efecto posterior en los ánimos de la preferencia del voto de aquí a los próximos 6 meses, pues digo, eso ya lo veremos, ¿no? Sí, perdón. Sí. No hay que olvidar que también las narrativas se construyen con los hechos. Sí. La fortaleza de los hechos es lo que permite que tus narrativas sean más convincentes o tengan elementos más poderosos para poderse fijar en la opinión pública. ¿Cuál es una de las grandes lecciones
políticas en el affair Nuevo León, pues es precisamente que en los hechos a Samuel le faltaron elementos. Es decir, Samuel no tenía la infraestructura o no tenía la estructura política que necesitaba para poder hacerse de la candidatura del Movimiento Ciudadano y a la vez dejar a un sustituto afín en el gobierno de Nuevo León. Porque tiene un Congreso adverso. Porque tiene un Congreso adverso. Porque no tuvo la capacidad para negociar con ese Congreso adverso, porque no tuvo esa posibilidad. Intentar hacerlo sin esa estructura, sin esa capacidad de negociación, pues es ingenuo. Entonces, en ese sentido, la narrativa se agota cuando los hechos no te permiten seguir construyendo esa narrativa. Es decir, su narrativa llegó hasta un punto en el que simplemente, pues no es que se caiga la narrativa, sino llega hasta ahí. Y en ese momento, la narrativa de los contrarios, que es la narrativa de los priistas, sobre todo de los panistas, pues empieza a construirse en función de otro tipo de negociación. Es decir, es muy curioso lo que ocurre en Nuevo León después de que la virulencia con la que sale el presidente del Congreso, panista, la virulencia con la que sale Adrián de la Garza, archienemigo de Samuel y uno de los operadores del establishment prianista en el estado. Es muy curioso, horas después, cómo el propio presidente del Congreso dice, bueno, pues en aras de la gobernabilidad, pues ya siempre sí, que asuma Samuel García, va a renunciar el señor, que es el gobernador interino, es decir, un señor que supone ser gobernador, a un lado, como un alfil cualquiera, en donde la voz cantante la tiene el presidente del Congreso. Digo, esto no se ve si realmente tienes el poder necesario para ser el gobernador, pues el que anuncia el hecho de que te haces un lado, pues eres tú, no es el presidente del Congreso. Y el hecho de que el propio Adrián de la Garza, pues simplemente ya no haya dicho nada, simplemente le hayan bajado no hayan escalado más los discursos. En ese sentido, me parece que hubo otro tipo de negociación, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de narrativa, pero a Samuel se le acabó la narrativa, se le agotó la narrativa porque los hechos no le favorecían. O sea, en los hechos él ya no tuvo la posibilidad de seguir construyendo su propia narrativa, más que repetir la que venía diciendo ya previo a pues al escándalo que se da con esta imposibilidad de dejar a un sustituto afín. Pero ustedes creen que Samuel gana o pierde aquí? Más allá. No, evidentemente pierde. Pierde, sí, porque la jugada que se plantea de inicio. Y pierde Movimiento Ciudadano. Le sale mal. Pierde Movimiento Ciudadano, evidentemente. Y aquí la pregunta es: ¿qué le depara a Samuel como gobernante en los próximos 4 años? ¿No? Él advierte que los del PRI y el PAN no van a obtener ni un solo distrito en las próximas elecciones. Yo no estaría tan seguro ahorita en este momento de si pierde. Es decir, creo que está todavía en tiempo real el asunto, todavía está ocurriendo. Creo que se le fue la posibilidad a Movimiento Ciudadano de reaccionar con la rapidez que se necesita para construir ciertas narrativas. Necesita ser muy rápido, contundente. Me parece que el hecho de haber sacado a Samuel García de la contienda, me parece que él tenía la posibilidad de construir una narrativa en donde él ganara, pero tenía que ir de la mano del partido. Es decir, si el partido tiene la capacidad de reaccionar con la rapidez que se necesita y en cuestión de horas o de 24, 48 horas sacan o logran un candidato o una candidata competitiva racionalmente, me parece que el partido todavía tiene o tenía la posibilidad de ganar en esta narrativa que puede verse desde el punto de vista del perdedor, es decir, puede que sale de las redes sociales de Samuel y sí, de pero su esposa. Esa falta de reacción inmediata obedece también a que no tenían a nadie pues en la banca. A la estructura, porque al final. Mencionabas tú ahorita, ahí está Cepeda. Juan Cepeda, es un personaje que podría... Pero pues a lo mejor falta saber si quiere. Claro. ¿No? Pero a ver, finalmente, ¿cuál era la narrativa de Samuel? A mí no me permitieron
Mariana sale con todos sus seguidores diciendo que está triste, que ella no podría dormir nada más por saber que uno de los malosos del PRI y del PAN Pues sí. iba a quedarse en el puesto de su marido, en fin, hay estas conversaciones que ellos lanzan a través de las redes sociales. Para justificar la contranarrativa. Sí, es la narrativa sí. que ellos construyen, que ellos dos construyen, que no estoy segura que haya ganado la es que no lo sabemos, porque nosotros estamos viendo los medios de comunicación. No, yo también estoy viendo las redes. Bueno, pues ya dijiste ahorita, ellos tienen un conjunto de 11 millones de seguidores por sus redes sociales, que ya las quisiera hasta Televisa, ¿no? Es decir, el alcance, la penetración que tienen ambos, sobre todo Mariana, en una población muy concreta de Pero México. eso no hace, Nacho, que, o sea, sí. No, en ti, en mí, en nosotros a lo mejor no. No, eso no hace que la realidad política cambie. No, yo no estoy hablando de que cambie o que les dé fuerza de negociación política a ellos. No. Pero, pues hay que ver. Por eso hay que verlo, como dice Jorge. A lo mejor sus followers son todavía. el público que pues ni le interesa votar o no lo va a hacer porque no está Samuel, eso no lo sabremos hasta el día de la elección, pero desde luego que es un segmento de la población en donde sí se fija un discurso muy concreto, que a nosotros nos puede parecer una frivolidad. No, a mí no me parece una frivolidad, pero a mí me parece que hay. Pero digo, ella finalmente le está hablando a sus seguidores. Sí. Y el efecto que pueda tener ahí, pues, es algo que no sabemos. No, a ver, a mí me queda clarísimo que cuando tú eres una influencer tienes un efecto muy, muy claro en las personas que te siguen. Hay estudios que dicen que entre el 20 y el 30% de las personas, de los millones que tú tengas o de los miles que tú tengas, serán fieles seguidores tuyos. Si ellos tienen 11 millones y ese 30%, pues es un grupo de personas nada despreciable. Yo no estoy discutiendo eso es decir, si eso te alcanza, más bien, la pregunta es si eso te alcanza para negociar. Porque aquí al final del día hay dos conversaciones que se contraponen. Una de los medios de comunicación que hace que sí se reviertan cosas, es decir, al final del día es un mecanismo que sigue siendo, nos guste a muchos o no, el cuarto poder que hace que sucedan cosas distintas. Es decir, hace que se baje el gobernador interino, hace que Adrián de la Garza no sé qué, deje de decir no sé qué, hace que él diga, a mí me ofrecieron 10 puntos, que querían no sé cuántos millones, que nadie los persiguiera, y es una carta que tengo guardada que no he mostrado, que él no ha mostrado, ¿no? Es decir, todo eso sucede porque sucede en los medios de comunicación convencionales, es decir, suceden cosas en la política porque hay esta incidencia o este impacto o lo que tú quieras, que no sucede cuando sucede en las redes sociales. Es decir, que ella diga que o él, que ellos son malos, que son ladrones, y no pase absolutamente, o pasan pocas cosas, que es mi pregunta. No termina. Si te alcanza a tener 11 o 12 millones de seguidores para que suceda algo en el hecho político que está sucediendo. Evidentemente no. La pregunta. Y no solamente eso, sino que esta comunidad a la que ellos suelen tener como seguidores es menospreciada por los propios comunicadores y los propios medios convencionales de información. Es decir, pues están totalmente invisibilizados, guardando toda proporción y más allá de las diferencias que existen entre México y Argentina, pero ese es el segmento de la población menospreciado por las encuestadoras, que no vieron venir un triunfo tan aplastante de Milei, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esto sirva para cambiar narrativas ni para sentarse a negociar en la mesa del poder, pero pues esos son los efectos invisibles, ¿no? Esos son los intangibles que ellos siguen teniendo.
Sí, Mariana y él siguen a lo teniendo mejor, sus a lo mejor, intangibles. a lo mejor no pasa nada, simplemente pues, no irán a votar. No creo que la gente que sigue a ambos eh, vote por Xochitl Gálvez, por ejemplo, o lo vaya a hacer por Sheinbaum, ¿no? Aunque ya se está sonando No, con pero su sí podcast, puede ¿no? ser, pero sí puede ser, Sheinbaum. Sí. pero sí puede ser que vayan a votar por Movimiento Ciudadano en Nuevo León para que, como ellos dicen, no ¿Quién haya sabe? ningún ¿Quién sabe? diputado del PRI y del PAN en Bueno, ya el lo veremos, Congreso. porque bueno, por lo menos yo no sé si esos seguidores están nada más en Nuevo León. No, pero ¿sí? tú haces una acción para influir también, es decir, Bueno, ellos pues lo una hacen cosa es claramente. hociconear también ahí de manera pública, decir que no van a ganar y que los van a barrer el año que viene, pero pues tampoco lo creo probable, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿tú no crees que ahí está, o sea, ustedes no creen que hay esta pugna porque yo sí creo que hay esta pugna incluso a nivel mundial, Entre entre comunidades, entre dos entre grandes dos conglomerados, fuerzas de ¿no? comunicación o comunicativas, ¿no? Ujú. Que son los medios de comunicación convencionales históricamente hablando, que tienen muchos años, y las redes sociales, que cada vez tienen un poder muy interesante. Está el caso de la denuncia de los medios de comunicación españoles que presentaron frente a Facebook, a Meta, de Mark Zuckerberg, acusándolo de deshonestidad o deslealtad, ¿o qué es? Sí, pues, Ilegalidad. Sí, básicamente el señalamiento es porque viola una ley vigente en la Unión Europea desde el 2018, que en este caso pone el énfasis en los temas publicitarios, en cómo se roban la identidad de los usuarios de estas plataformas para hacer una publicidad hiper personalizada, ¿no? Que eso, digo, lo vemos aquí. Cada uno de nosotros, digo, yo no tengo más red social que WhatsApp, pero sí hay estas condiciones que protegen a los usuarios de estas plataformas en la Unión Europea, cosa que no existe acá, y que de acuerdo con este conglomerado de medios españoles, del 2020 hacia acá, creo, o del 2018, no recuerdo el dato exacto. 2018. Sí, 2018 les ha que es cuando se aprueba la una ley. merma publicitaria que ronda los 550 mil millones 550 millones de euros, ¿no? Entonces, que es la demanda. Sí, claro. Y todo se centra ahí, ¿no? Y bueno, pues hay antecedentes que perdió Meta en Irlanda, en Suecia. Tiene ahorita un tercer caso abierto en Alemania, o no sé si ya concluyó. Pero bueno, todo indica, a partir de ese referente histórico de los últimos años, que Zuckerberg no la tiene nada fácil, ¿no? Pero mira, es bien interesante porque mientras aquí estamos discutiendo lo que sucede en Nuevo León, estos gigantes tecnológicos avanzan, ¿sabes? Y avasallan a las personas. Se nos hace de pronto raro que estás hablando un día en una conversación en casa de un coche que te gustó, oye, fíjate, pasé por tal lado y salió un Volkswagen, ya no existen los Volkswagen. Bueno, ¿sí existen? Pues la marca sí. La marca sí existe, pero el Los cochito Volkswagen, ya no existe. digamos, existe Exacto. que es el más sofisticado. Exacto. Entonces, y de pronto te empiezan a aparecer estos mensajes en Facebook, ¿no? Realmente, Lo que pasa es que ¿no? cuando tú bajas una aplicación, te dicen que si permites el acceso a tu micrófono, a tu cámara, a tus contactos, ¿sí? Hay antenas, aquí en la Ciudad de México creo que había como 20 o 22, que prestan estos servicios a estas empresas. Y desde luego, tú estás hablando ahorita de lavadoras y al rato en tu Facebook te van a aparecer ofertas de lavadoras. Exacto, y la gente dice, ¡ay, es mágico! No. O cuando tú te metes a buscar en Google, ¿no? Una silla de escritorio. Y te aparecen un montón de ofertas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo estas? Recuérdense que los creadores de WhatsApp
que no recuerdo ahorita sus nombres, pero ellos comenzaron y operaron muchos años como, como una aplicación que no tenía fines de lucro, que no quería meter publicidad. ¿Los de WhatsApp o los de Sí, Facebook? no, los de WhatsApp. Ajá. En fin, cuando ellos quieren comenzar a monetizar, piden una casi una donación simbólica voluntaria para quien estuviera como interesado en ayudar al proyecto de $1 anual, ¿sí? Eso les permitió operar durante un tiempo, pero pues a final de cuentas tienen un socio capitalista que se amolda a esos ideales y más o menos por ahí de 2014, 2016 es que entra Zuckerberg y hace una oferta de compra por $19 millones. Los deja operando ellos un par de años a los creadores. Finalmente chocan en los intereses porque detrás siempre lo que pretendía Zuckerberg era pues, traficar con esa enorme data y números telefónicos que no lograba a través de Facebook y que simplemente amplía junto también cuando empaqueta en el holding empresarial Instagram, ¿no? Entonces, ¿cuál es el negocio detrás de estas aplicaciones aparentemente gratuitas? Pues eso, es la venta de la identidad para hacer este tipo de, no solamente de publicidad hiper personalizada, sino también, digo, él mismo en Meta ha contratado un montón de ex agentes de la CIA, del FBI, ¿no? Sí, para supuesto manejo sensible. Y entonces, sí, bueno, la privacidad de todas, de todos, pues está más que comprometida. Ellos se han querido parar diciendo, bueno, cuando tú bajas la aplicación, te sale todo este contrato que nadie lee, tú nomás dices continuar y se acabó. Y si quieres estar exento de ese tipo de publicidad, pues no solamente de publicidad, sino de robo identitario, pues suscríbete y paga, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está en el centro del debate de los grandes o de los medios españoles, ¿no? Los medios los acusan de deslealtad. Sí, claro. De competencia desleal, porque al final del día ellos ya no pueden ofrecer sus planas o sus páginas web, ¿no? Para promover artículos diversos, porque creen que este señor tiene una competencia desleal, y yo creo que sí la tiene. Claro, es decir, pues él es que no es lo mismo. Toda la información que los medios no tienen. No es lo mismo que el Post reciba un banner publicitario de los Soriana con ofertas sobre sus champús, nada más para el área metropolitana de la Ciudad de México. Y pues digo, de los lectores o de los escuchas o de la audiencia que pueda tener el Post, pues a lo mejor 5% va a un Soriana, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, a través de estas aplicaciones, los algoritmos saben a dónde va Sonia del Valle, qué compra Sonia del Valle, qué compra Jorge, entonces ya tienes una publicidad muy, muy teledirigida, muy personalizada, que desde luego funciona mejor que una publicidad abierta. Entonces, eso es lo que ha mermado, dicen los medios españoles, sus ganancias, ¿no? Pero también dicen que el contrato que te hace firmar Facebook o el que te expone, ¿no? No dice claramente que va a utilizar tus datos. Y ese es el tema que están argumentando. Que el contrato que hace firmar, o que tú le dices continuar, o sea, ok, lo que sea que le digas, no dice qué va a hacer con tus datos. Y eso es lo que reguló la ley de la Unión Europea de protección de datos de las personas desde el 2018 y que Facebook ha incumplido. Por eso es que ha ganado Irlanda, por eso es que ha ganado en Suiza, en Dinamarca. En Suecia. En Suecia. Y por eso es que están estos medios. Quizá no sé si los otros serán medios de comunicación también,
pero aquí es que se unen 89 periódicos o cabezales para demandar a Meta por 550 millones de euros. Ahora, hay que recordar que esta suerte de subordinación al algoritmo es algo que data desde hace poco más de 20 años, ¿no? Cuando vino esta casi política interna de los medios de comunicación, eso lo vivimos creo que los tres, de que querían ir por el millón de suscriptores, por el clic, y entonces sucede algo que cambia las condiciones laborales para los periodistas, y es que ya hay mesas enteras de editores reporteros, ¿no? Entrecomillado, que básicamente lo que hacen es reciclar las noticias que se están generando y uno lee con mayor o menor contexto la misma información en casi todos los medios dominantes, por ejemplo, ¿sí? Y en pos del clic se ha sacrificado la calidad periodística y también, en consecuencia, pues la remuneración de los propios periodistas. Entonces, si detrás de esta demanda existe la razón, que creo que lo hay, pues habría que ver si en un eventual triunfo en los tribunales, esto termina también por beneficiar a los periodistas españoles, ¿no? Porque, bueno, pues una cosa son las empresas y otras son las condiciones laborales que se están fijando para los comunicadores, para los periodistas. Claro, porque, a ver, Rorito, tú quieres decir algo porque estás muy pensativo y No, además me quedé estás así pensando en como... lo que decías al principio, cuando hablabas cuando identificabas al periodismo tradicional y a las redes sociales, hablando del tema político. Y me quedé pensando porque al final me parece que ya la diferencia ya no es como en algún momento hace no tanto tiempo, hace 10 años quizás, la diferencia era los recursos que tenía la prensa tradicional para difuminar el mensaje, contenido periodístico, y los recursos que tenían las redes sociales para difuminar los mensajes en redes personales y de cuentas personales o de cuentas institucionales. Me parece que eso ya en este momento ya se igualó porque los medios tradicionales prácticamente su contenido, excepto televisión, y eso también me parece que ya es mucho en redes, pero excepto televisión quizás, mantienen sus canales abiertos de manera independiente a las redes, aunque utilizan también las redes para promocionar esos canales o esos programas. Pero en el caso de la prensa escrita, me parece que prácticamente, por lo menos en México, el grueso de los medios está en redes sociales. Es decir, el tiraje de periódicos, el tiraje de algunas revistas políticas, sobre todo hay otro tipo de revistas de estilo de vida que tienen sus propios canales todavía de manera independiente y no les va tan mal, pero en el caso de las revistas políticas, los periódicos de información general, están prácticamente en las redes. Es decir, ya no hay un medio, me parece, creo, ya no hay un medio que sobreviva a partir de su contenido en prensa escrita, por ejemplo. Si es por cuestiones de suscripción, me quedé pensando en Reforma, que sigue siendo un medio cerrado en la plataforma digital, solamente sobrevive por suscripciones. Pues no sé realmente sus números, si realmente está financiando su periodismo de suscripciones. No, yo creo que no. O hay otro tipo de financiamiento. Pero en ese sentido, nomás termino. Me parece que ya la línea que los divide ya es un asunto más bien de credibilidad. Es decir, el usuario final, cuando llega información de que tiene la marca El Universal, o que tiene la marca de Televisión, o que tiene la marca de Reforma, o que tiene la marca de Radio Fórmula, etcétera, digamos que ya es un asunto de credibilidad. ¿Le crees o no le crees a ese medio? Así te llega un contenido de Mariana Rodríguez, un contenido de algún influencer conocido, algún contenido de un periodista que ya está muy mediatizado en redes sociales, ya es un asunto de credibilidad. ¿A quién le crees más? ¿Le crees a López Dóriga? ¿Le crees a Loret, que han sido muy exitosos en redes sociales, por lo menos en Twitter, bueno, en X ahora? No, pero no necesariamente por un principio de credibilidad.
No, no Hay lo sé. gente que le cree. Es que no lo sé, pero son Hay gente que simpatiza con su odio presidencial, sí, ¿no? Con sí, sus odios claro. presidenciales. ¿Les Es que creen? tú también con una cuestión del morbo de ver qué onda. Del pleito. Pero a ver, el tema de la credibilidad también parte del reconocimiento. Sí. O sea, independientemente de que tú no le creas, pero le das el reconocimiento como un periodista que tiene la información exclusiva en el momento, ese reconocimiento Sí, ya pero ninguno de los dos es nativo de redes mediáticamente. sociales. Ellos traen una fama desde que estaban en Televisa y desde ya traen su volumen de followers. Sí, pero bueno, no entendí ahí la relación. Es decir, O sea, que los dos no hicieron seguidores a partir de que están uno en Latinos y el otro haciendo sus incursiones en redes sociales, ¿no? No, pero al final sí reinventaron sus carreras. Es decir, López Dóriga, que es un personaje ya de 80 años, cuando sale de Televisa, me parece que sí hay otro periodista, quizás se hubiera quedado en un programa de opinión. El tipo se reinventa en redes sociales. O sea, Claro. el tipo, digo, ya los métodos que utiliza es otra cosa, porque entiendo que hay empresas que se dedican y dan este servicio. O sea, tú, Sonia del Valle, quieres tener una red muy exitosa, te cobran y tienes una redacción de 24 horas. Ujú. A las 3 de la mañana, si algo pasa, esa redacción va a sacar en tus cuentas una exclusiva, o va a sacar una primicia, o va a ganar la nota. Eso se paga, ¿no? Pero al final de cuentas es una reinvención de un periodista. Ahora, ese reconocimiento que le das a ese periodista, reconocimiento en el sentido de que le reconoces una labor periodística Sí. como un tipo que te informa a tiempo, que te informa más rápido que otro. Le puedes creer o no, porque en el caso de López Dóriga también tiene sus bemoles informar más rápido que cualquiera. Te equivocas. O das noticias que terminan siendo falsas. Entonces, en ese sentido, pagas el costo también, con credibilidad, pero el reconocimiento lo tienes, y lo tienes en redes. Entonces, aquí el punto es, si López Dóriga, digamos, da una noticia más rápido que Reforma, el punto es, hay un duelo de credibilidad, o hay un duelo de reconocimiento, pero ya estás prácticamente al mismo nivel. Un periodista con un medio de comunicación, que las redes lo que hace es que los iguala, los empareja, y ahí es qué tan rápido reaccionas de la información. Ya no es, a eso iba, la diferencia entre los medios tradicionales, que ya simplemente los ubicabas como medios que se distribuían, en el caso de los periódicos o las revistas, pues con sus tirajes en puestos de periódicos, no, ya están también en redes. Ahora, se igualó la lucha en términos de un periodista en particular puede darle batalla en términos de credibilidad y reconocimiento a un medio con 300 empleados o con 300 personas alrededor de ese medio, con una redacción de 50 periodistas. Quizás un periodista le puede dar batalla en redes sociales. O sea, bueno, pero no es un periodista, también tienen sus equipos y también tienen millones detrás. No, es una marca, al final del día es un bueno, ese es uno de los argumentos que emplea este conglomerado de medios españoles, que aluden como las búsquedas de información ya no se hacen a través de sus plataformas, sino se hacen a través de Facebook, Google, de Facebook Twitter. ¿sí? Entonces, bueno, es pues el signo mediático de nuestros tiempos, ¿no? Y son batallas que por lo menos en la Unión Europea se están librando. Y aquí, pues, ni con pena ni con gloria. Para nada. Ni siquiera está en la conversación esto, como muchas otras cosas en este país, que tienen que ver con las tecnologías y los medios de comunicación, las redes sociales. Y bueno, hasta acá llegamos. Nuestro programa ha concluido, se nos fue el tiempo y muchísimas gracias.